amigas, bienvenidas a este su programa Nunca Solas. Son las expresiones de cómo debe de ser la vida de un cristiano, dónde está su verdadera realización y cómo logrará obtener no solo la felicidad, sino también la vida eterna. El tema de hoy, las bienaventuranzas. Bien, amiga, hoy vamos a hablar de este tema, las bienaventuranzas. No sé si nos puedes leer en Mateo, donde se encuentra este tema. Mira, habla del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pues mira, qué bonito. Esta es como nuestra guía. Esta es la forma en que nosotros los cristianos debemos de vivir. Y yo estaba buscando, a ver, ¿qué bienaventuranza? Y yo encontré que dice que es una fortuna y felicidad de las personas. O sea, la bienaventuranza es como un tesoro. Y bueno, dije yo, no me queda todavía fortuna, dije yo, la felicidad de una persona. A ver, sinónimo de esto. Y empiezo a encontrar sinónimos que son alegría, bendición, dichosos, felicidad igual, riqueza. O sea, prácticamente son como bendiciones, ¿no? Además la bienaventuranza es 3 veces bendecido. Exacto. ¿No? O sea, digamos que la bendición se triplica. Se triplica. ¿No? Imagínate cuando tú eres dichoso, eres feliz, pero eso multiplicado por 3, ¿no? O sea, que fíjate tú que cada una de todas y cada una de las bienaventuranzas, llevando esas pautas, ¿no? De pobres de espíritu, de los que lloran, de todo lo que hemos leído, cada uno, todos los que pasan todas esas situaciones es bienaventurado, es decir, 3 veces más feliz, 3 veces dichoso. Pues bien, ¿qué les parece si comenzamos a ver uno por uno para que empecemos a ver cuáles son nuestras pautas, cuál tendría que ser nuestro diario vivir? El primero es pobres de espíritu, ¿no? Sí. Bien, está claro que ¿qué significa pobre de espíritu? No se trata de una persona que vaya toda desaliñada o con mal aspecto o no sé, o que esté como compulgida, ¿no? Sí, en el sentido compulgido de cuando uno... un corazón quebrantado, exactamente, ¿no? Un corazón quebrantado, ¿no? Un corazón... y también dice, debemos vaciarnos antes de que nos llenen. Lo opuesto a esto es la autosuficiencia, ¿no? Aquellos que muestran autosuficiencia como diciendo yo puedo, no necesito a Dios, ¿no? Yo puedo hacerlo, ¿no? Yo soy capaz, ¿no? O esto lo he conseguido por mis méritos, etcétera, ¿no? Sin embargo, el pobre de espíritu es totalmente lo contrario, ¿no? El que está quebrantado delante de Dios, el que sabe que necesita a Dios, el que sabe que sin él no puedo seguir adelante. Exacto. Está claro. Es que si lo leemos literalmente, parecerá que pobre de espíritu, te imaginas a alguien así cabizbajo, no tiene todo. Eso que ver, ¿no? O sea, si lo lees literalmente, pareciera que es algo así como que pobre, aquel pobrecito de espíritu que está deprimido quizá, pero no tiene nada que ver eso. Realmente tiene que ver con la humildad, ¿no? El hecho de no sentirse autosuficiente, sino que dependemos de... no se refiere literalmente a alguien que no tiene riqueza espiritual, sino al contrario, sino que vive una espiritualidad, pero con humildad, o sea, en humildad. ¿El otro cuál es? A ver si nos lees ahí, Isas, con cuál es el que sigue. El que
siguiendo lo de pobres de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. O sea, nada menos. De los ¿sabes? Humildes. Exactamente. ¿no? Y de los humildes de corazón, o sea, no es una falsa Tenemos que humildad. tener en cuenta eso. No, eso es. Y Ajá. aquellos que dependen, saben que dependen de Dios. Que están arrepentidos que necesitan también. estar llenos de la presencia de Dios. ¿no? Ajá. Luego continúa diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿no? Sí que es verdad que cuando uno está pasando, los que lloran, realmente los que pasan por pruebas difíciles, pruebas de fuego, pruebas que te llevan al quebranto absoluto, ¿no? Cuando tú estás quebrantado, cuando tú estás derrotado, ¿no? y ahí surge ese llanto de que parece que nada te consuela, Sí. que por muchas buenas palabras que vengan y te digan, no hay nada que te pueda aliviar, ¿no? Diría yo, ese dolor que sientes por las circunstancias que puedan estar aconteciendo en tu vida, ¿no? Dice, ellos serán consolados, ¿no? Cuando Dios llega y consuela, ¿no? Es que no hay nada más que, no hay nadie, ¿no? que pueda alcanzar darte ese consuelo, ¿verdad? Y que en cuanto a los que lloran, cualquiera pudiera decir eso, que porque están deprimidos, ¿no? Por tristeza, llorar por tristeza. Pero francamente está hablando también de un llanto de arrepentimiento. Sí, puede ser un quebranto. Un ¿no? quebranto, sí, un quebranto. De arrepentimiento, de algo que tú reconoces, ¿no? que eres delante de Dios un pecador y que necesitas el perdón de Dios, ¿no? ¿Y cuál es la recompensa? Dice, ¿quién es? Serán consolados. Serán consolados. Dice, serán consolados. Y uno dice, no, es que hay momentos y circunstancias en tu vida en las que, por mucho, como he dicho, por muchas buenas palabras que te den, por muchas, no llega, no te consuela, ¿no? Estamos hablando del quebranto del arrepentimiento, ¿no? Pero también después hay muchos momentos en tu vida en los que puedes, pues la pérdida de un ser querido, sí, muchas situaciones. quizá puedes llegar a verte en la ruina absoluta, ¿no? en muchos aspectos, yo qué sé, puedes pasar por muchas circunstancias que quizá tanto pierdas un ser querido como ciertas otras circunstancias. Siempre tienes familia o seres cercanos que quieren consolarte, que quieren, a veces nos ha pasado de decir, ¿cómo podría yo consolar a esta persona? ¿Qué le podría yo decir? ¿Cómo podría yo mitigar su dolor? ¿Cómo? ¿No? Y es imposible humanamente, ¿no? Y esta persona que está pasando por esa situación dice, sí, te agradezco que me atiendas, pero no me llega, no traspasa mi alma ese consuelo. Sin embargo, solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad? Solamente Dios puede En mi conseguir. caso me acuerdo que una de las primeras veces que llegué a la iglesia, yo no entendía nada, no escuchaba nada, solo el sentarme y lloraba, y lloraba, y no podía parar. Era algo, y era tan joven. Claro, cuando comenzaba la palabra, lo escuchaba el pastor y decía, ¿cómo sabe todo eso de mí? Y creo que cuando te es revelado la verdad de parte de Dios, ¿no? Viene ese arrepentimiento, pero uno no lo entiende porque son como los primeros pasos en mi caso. Y me acuerdo que verdaderamente acá, como dice, que tiene que ser una tristeza sincera por el pecado, sincera. Y cuando yo llegaba a las reuniones y llegaba así inocentemente porque me había invitado mi hermana o porque ya no tenía dónde ir, ya había pasado por varios lugares, y yo tenía una tristeza, pero me acuerdo que no era tristeza, sino que cuando salía tan feliz, tan renovada, tan acariciada por Dios, tan como que esa mochila, todo lo que... Sientes un alivio, consuelo. Consuelo, exacto, esa es la palabra. Me sentía consolada, pero me acuerdo que las primeras veces, ahora me pongo a pensar y digo, lloraba el piso, era mucho arrepentimiento, evidentemente, lo que tuve que... De hecho, la Biblia lo dice, que el corazón contrito y humillado, dice, que Dios no lo desprecia. Y se refiere también a eso, a ese llanto de arrepentimiento cuando finalmente te vas dando cuenta de todo lo malo que
que estás haciendo. Y que nadie toda te la podía verdad. ayudar, cuando tú sientes que ya Exacto. nadie podía hacer nada por ti, viene Él Y lo te más da ese hermoso consuelo. era que me acuerdo que siempre escuchaba, pero Dios igual te ama, Dios igual te ama, sería. Y a mí se me iban revelando situaciones, cosas malas que hacía, pero lo único que me venía, ¿cómo me puede amar? Y me hacía llorar eso, ¿cómo me puede amar con todo lo malo o lo que pensé, o todo Claro. lo... Y era impresionante, porque yo salía tan, y me sentía tan amada por Dios, porque Sí. no le importa, Dios nos ama, así como somos. Luego dice que los mansos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Los mansos. Habla de la mansedumbre, ¿no? Qué difícil. Dice que la mansedumbre no es una debilidad, porque Jesús fue manso, ¿no? Sí. Ser manso, bueno, igual uno puede decir, no, si yo soy manso, si no me altero, pero verdaderamente cuando llega una circunstancia a tu vida en la que realmente te pone a prueba, ahí hay que ver, ¿no? Tu mansedumbre, si... Y sabes que esta mansedumbre en esta bienaventuranza también no se refiere al hecho de que el manso, que todo, tú vas a decir que sí a todo y vas a aceptar todo, sino no. que no es debilidad, o sea, un manso con carácter, porque también podemos citar el caso de Moisés, que dice que no hubo hombre tan manso en la tierra que él. Y era un hombre de carácter, no era un hombre que decía que sí y agachaba su cabeza ante todo. Hay un dicho que dice que somos mansos pero no mensos, pero me parece que está mal dicho también, porque el hecho de que tú seas manso no significa de que tú vas a aceptar injusticias, sino que más bien se refiere a la mansedumbre en cuanto a que tú aceptas someterte a la autoridad y a la voluntad de Dios. Eso es como cuando Jesús dijo, el que te da en una mejilla, pon la otra, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues no somos tontos, ¿no? Si alguien me ataca dándome en una mejilla, evidentemente mi reacción va a ser pues enfadarme o reaccionar, etc. Pero el Señor ahí está hablando de la mansedumbre, ¿no? Del tener ese equilibrio, esa mansedumbre en los momentos en los que nos sentamos agredidos, ofendidos, y realmente podamos, porque yo creo que la mansedumbre te deja también pensar las cosas de otra manera, ¿verdad? Digamos que cuando tú te tomas las cosas con mansedumbre, no actúas impulsivamente. Y realmente eso es una condición virtud. También, una virtud, una condición del corazón, ¿no? Y es algo que Jesús nos marca mucho, ¿no? La humildad, que hablábamos antes de los pobres de espíritu, y la mansedumbre, ¿verdad? Son factores muy importantes. Pues yo te quiero leer en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Claro. En amor. Paciencia. Paciencia, o sea, la mansedumbre no va a ser siempre eso de que cualquiera pudiera decir, es que es menso, porque es por tonto. No, al contrario, es una persona que tiene carácter, pero que sabe controlar ese carácter y que sabe someterse a la voluntad y a la autoridad de Dios. A ver, ¿cuál es el otro? La otra bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice porque ellos serán saciados, ¿no? Pareciera que es de venganza, hambre y sed de justicia. No, yo pienso que cuando dice hambre y sed es un poco para que nos demos cuenta cuando tú tienes hambre y sed, vas, ¿no? Comes con ansia o bebes porque necesitas saciar tu cuerpo, ¿no? Porque tu estómago te lo está pidiendo. Ajá. Y cuando dice de justicia es ante las injusticias, ¿no? Cuando tú ves injusticias, pues cosas que pasan en este mundo y no te quedas pasivo o indolente, ¿no? Sino que realmente quieres que se haga justicia, ¿no? Quieres que en todos los aspectos, de verdad, ¿no? Pero sobre ellos todo serán saciados. Habla en cuanto a hambre y sed de justicia, porque ¿quién es justo? Solo Dios. Habla de la justicia de Dios, no de la justicia humana. No habla de la justicia humana, habla de la justicia de Dios. Y cuando dice que el que tiene hambre y sed de justicia,
es aquel que también tiene hambre y tiene anhelo De de Dios. Dios. Tiene anhelo de Dios, tiene hambre y sed de Dios. Entonces también se refiere a eso. No, cualquiera, si leemos literalmente la bienaventuranza, cualquiera puede decir, es que esta es venganza, No puede. aquí el Sí. vengativo, el rencoroso. No, al contrario, cuando habla hambre y sed de justicia, está hablando de la justicia de Dios y que tiene hambre y sed de Él, que cada día quiere con ansias buscar Con más de Él, apetito. con apetito, buscar de Dios. Y que se cumpla eso. la justicia, ¿no? Sí. En el sentido, cuando tú apelas a la justicia de Dios, cuando estás orando y apelas a la justicia de Dios, rogándole que se haga justicia, quizá en lo una natural, situación, exactamente, también. también, ¿no? Porque, claro, si pondrías tu justicia, la justicia humana seguramente que no sería justa, porque siempre equilibramos la balanza de la justicia hacia nuestro lado, ¿no? Siempre tendemos ¿no? a que nosotros salgamos bien parados, ¿no? Pero muchas veces la justicia de Dios a veces nos hace no salir a nosotros bien parados, porque quizá tenemos que pagar un precio, porque quizá tenemos que tener un precio, ¿no? Por ello. Te estoy escuchando y me viene que recientemente como familia estábamos pasando una situación. Mi mamá estuvo internada por 3 meses más o menos por una mala praxis. Entonces, claro, como familia la pasamos muy mal. Sí. Y especialmente mi papá y bueno, los trabajos de todos y demás. Esto fue hace 1 año y medio. El mes pasado, sí, hace poquito me llama mi papá y me dice que del trabajo de mi mamá lo están llamando a ella para citarla porque le quieren como retribuir, redimir ese tiempo, ¿no? Cuando en realidad ellos sabían que podían hacer juicio en lo natural, porque iban a ganarlo, pero ellos recibieron una palabra de parte de Dios. Ellos no sentían paz si iban por ese medio. Y ellos esperaron y tenían paz y esperaron en que mi mamá salga victoriosa de su recuperación. Y lo único que les importaba era eso. Y ahí es lo que vos decís, justito que dijiste, cuando uno le pide a Dios Sí. que intervenga, que haga a Él justicia, aparecen esas cosas de personas que no son cristianas, obviamente, Claro. de empresas que te lo reconocen, pero verdaderamente solo Dios lo pudo haber hecho, porque Exactamente. ¿quién te va a llamar y te va a decir, vení que te quiero redimir esto que pasaste? Si fuera en otro momento diría, ay, qué tontos, ¿no? Que no aprovecharon y no hicieron juicio, hubiesen sido, no sé, multimillonarios. Pero lo hermoso es recibirlo de parte de Dios, Exactamente. porque Él te sorprende y con Él vas a recibir mucho más cosas que todo. Quiero leer este pasaje de la Biblia en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Se refiere justamente a esto, ¿no? Al bienaventurado, al que tiene hambre y sed de justicia. Es esta hambre y esta sed la que va a ser bienaventurada, el hambre y sed de Dios, de su palabra, de buscar de Él. Y claro, el hecho de buscarle a Él, buscas es eso mismo, su justicia, que Él sea el juez justo, ¿no? El que tome el control. El que tome el control. Claro. Bueno, francamente este tema es muy largo y por eso tendremos que hacerlo en 2 programas. Hemos tocado justo hasta ahora solamente 4 de las bienaventuranzas, que la verdad que son buenísimas. Y en el próximo programa trataremos las otras 4. Queremos invitarles a nuestras amigas que se hagan en contacto con nosotras, que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico nuncasolas@solidariatv.com. Pueden llamarnos o escribirnos también a nuestro teléfono 618 73 72 33.
Queremos saber de ustedes, si quieren mandar saludos, pues lo pueden hacer. Si quieren tratar algún tema en específico o quieren comentarnos alguna dificultad, algún problema, pues escríbanos, háblennos, estamos para ayudarles. Recuerden que no están solas, que nosotras estamos con ustedes y queremos ayudarles. Así que amigas, hasta la próxima.